Pues vamos a empezar. Pues bueno, la lectura de el día de hoy es el sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek. Am, Sinceramente, a mí fue, o sea, no, no fue como, es que Jake es muy, muy interesante, ¿no? Porque no sé si ustedes sabían, él ha escrito 46 libros en total, o sea, está muy cañón. Al final creo que escribe igual de frenético que como habla, ¿no? De repente, está muy, muy, muy cañón. Y por lo mismo, o sea, de golpe, creo que puede llegar a parecer que es un autor muy complicado. Exactamente por lo mismo, ¿no? Porque tiene muchísimas cosas. Pero bueno, un poco tratando yo de iniciar, ¿no? A leer este texto, pues busqué un poquito como de ayudas para poder entenderlo y así. Y la verdad es que me parece interesante porque no es tan complicado si entiendes bien de los pensadores de donde saca su pensamiento, ¿no? Los tres pensadores más importantes que él tiene son tres, ¿no? Es Hegel, Marx y Lacan. Y cada uno tiene cosas bien interesantes, ¿no? Ahorita antes como de empezar a platicar del texto y así, me gustaría como definir cosas que a mí me parecieron como importantes para entender justamente a Zizek, eh, como detallitos, ¿no? De cada autor. Por ejemplo, vamos a empezar con Hegel. Hegel tiene esta idea, ¿no? De la dialéctica, ¿no? Que es como lo más conocido de él. Y se toma, ¿no? La idea de la dialéctica, la idea de una síntesis, bueno, perdón, una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? De una idea preliminar, que de esa nace una idea contradictoria, y en la unión de esas ideas contradictorias va a llegar, para Hegel, hay un punto en el que esas dos ideas contradictorias se vuelven solo una, creando una síntesis, y bueno, después esa síntesis de nuevo va a causar, se convierte en una tesis, se va a crear una antítesis, y así. Esa es un poco la idea de la dialéctica, y a través de eso se llega a, después de mucho, mucho y muchos de este ciclo, llega la idea de un pensamiento absoluto, ¿no? Donde cualquier idea, ¿no? Vaya a ser contradictoria a esa idea que ya exista, ya no va a ser contradictoria porque ya es tan abierta, ¿no? Como lo que abarca, ¿no? Este pensamiento, que va a ser parte de la misma tesis, ¿no? O sea, como una idea de llegar a un conocimiento absoluto, una idea absoluta. Jig toma esta idea, pero le da, o sea, como que le pone un toque particular, ¿no? Porque ahorita vamos a verlo, ¿no? En diferentes partes del inicio del libro, pero para él una idea de un conocimiento absoluto no existe si no se tiene en cuenta ya de por sí la idea de esa contradicción. ¿No? O sea, ¿a qué me refiero con esto, no? O sea, que no puede haber no puede haber un pensamiento o una idea pura de algo sin tomar en cuenta su contradicción, porque si no, se cae justamente en lo opuesto a lo que se está poniendo. Ahorita probablemente eso suene como muy loco, ¿no? O muy poco claro, pero en la introducción da varios ejemplos interesantes con los cuales podemos empezar a entender como esta parte. Eso es por un lado de Hegel, ¿no? Después sigue la idea de Marx, de la ideología, y ahí lo puedo conectar un poquito con lo que habíamos estado viendo desde el círculo pasado, donde hablamos de la idea de ideología de como una idea errónea, ¿no? Como algo que no sé, ajá, como una idea que se tiene, pero no es una idea real. Y también, ¿cómo se llama? Zizek va a darle como un giro interesante a esa idea de ideología, porque ya no es que Marx tiene esta frase, ¿no? Eh, eh, em, ellos lo hacen porque no lo saben, pero Jig va a decir, no, ellos saben lo que hacen y aún así lo hacen, ¿no? O sea, no quita, más bien quita como esta idea de ideología como si fuera un conocimiento oculto, ¿no? Como si fuera algo que no entendemos o no conocemos, sino Jig como que lo ve desde un punto de vista más cínico, donde acepta que
sí sabemos lo que hacemos y aún así lo hacemos, ¿no? Me venía mucho a la mente como esta situación de Donald Trump, ¿no? Como mucha gente cuando subió al poder, la gente decía algo así como de, es que, ¿cómo es que después de que Trump haya dicho tantas cosas y haya hecho tantas cosas, ¿por qué la gente lo sigue apoyando, no? ¿Acaso la gente no se da cuenta de lo que es realmente, o sea, de lo que está diciendo, cuando ya es abiertamente racista o belicoso o cosas por el estilo? Y lo que Jig diría no es como que, no es que la gente no lo sepa, ¿no? Sino que la gente sabe que es así y aún así toma esa postura, toma esa ideología. Y eso es un poquito también como el toque, ¿no? Que le da Zizek. Y después el tercero, que la verdad ese para mí fue la cosa más complicada de entender, que fue justamente la parte lacaniana, ¿no? De lo que habla Zizek, porque obviamente, pues, para entender, ¿no? El pensamiento tienes que irte a lo básico de Lacan, que es la idea de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Y creo que esas tres categorías siempre me han parecido como difíciles un poco de entender, ¿no? La parte, voy a tratar de explicarlo, pero creo que igual como lo vayamos platicando entre todos, podemos llegar a algo más concreto. Pero bueno, la idea del imaginario, ¿no? Del yo o del ego, como le puedes llamar, que puede ser bueno, esto me pareció interesante, ¿no? Porque esto me ayudó un poquito como a entenderlo, ¿no? Yo como lo entendí, es que la idea del imaginario es como si hicieras tu perfil de Tinder, más o menos. O sea, es como pones tus fotos, pones como pones tus fotos bonitas, ¿no? Pones tus fotos con filtros, que se vea bien, te das tu descripción así de, me gustan tales cosas, soy tal persona, ¿no? Inclusive hasta te puedes poner ahí tu signo zodiacal, ¿no? Entonces yo soy Libra y me gusta la música, cosas por el estilo, ¿no? Es como uno se imagina que es. Pero la idea, y me gusta mucho la palabra imaginario, porque creo que cuando dices imaginario, como que normalmente lo conectamos con la imaginación, ¿no? Con lo que te imaginas. Pero a mí me pareció interesante la idea de imaginario como raíz de imagen, no solamente de imaginación, sino como la raíz de la imagen, como si el imaginario fuera como esta colección de imágenes que tenemos, ¿no? De alrededor. Entonces está la imagen que el niño, ¿no? Se crea cuando es chiquito, al frente del espejo, ¿no? Que es el estadio del espejo, se ve a sí mismo, se reconoce como un ser completo y dice, esta es mi imagen, ya sé, o sea, me entiendo completo. Pero no solamente está la imagen tuya, ¿no? Sino ya después entra la imagen del otro, entra la imagen de tu mamá, entra la imagen de la familia, ¿no? Todas estas como imágenes que se te van depositando, se van conformando y van creando esta parte del imaginario, ¿no? Que es interesante, ¿no? Porque si te pones a ver, entonces, esta idea del imaginario nunca va a ser una imagen completa. Siempre va a haber algo ahí, ¿no? Que está incompleto. Y de cierta forma, el detalle, ¿no? Del imaginario es que está todo el tiempo incompleto y siempre va a estar buscando esta manera de volverse como uno, ¿no? O sea, de volver a tener como esa unidad entre la imagen propia y la imagen del otro. Y ahí está un poco esta idea, ¿no? Del imaginario, ¿no? Después de eso está la idea de lo simbólico, ¿no? La idea de la palabra, ¿no? Este, lo interesante de lo simbólico, y así es como yo también lo entendí, es como la mediadora entre dos. Si lo imaginario es la relación entre mi yo y el otro, la parte, ¿cómo se llama? Lo simbólico vendría ya no ser la existencia del yo, sino más bien la existencia del sujeto, ¿no? De la unión entre el otro, el yo, y un tercer otro que va a estar ahí mediando simbólicamente a los tres, que es Lacan le llama el gran otro, también Gig le llama el gran otro, pero es como esa interacción, ¿no? Es justamente como lo que le decía a Felipe cuando le oía que está esta frase, ¿no? De el lenguaje nos habla a nosotros, ¿no? Nosotros
decimos, ¿no? Que utilizamos el lenguaje como una herramienta y bueno, sí, o sea, sí lo hacemos, ¿no? Yo lo estoy haciendo en este momento, pero también de cierta manera el lenguaje nos habla a nosotros porque es a través de esta cadena de significantes y de simbolismos que trae el lenguaje que también nosotros nos vamos conformando, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, ¿no? Y digo la palabra hombre, mujer, ¿no? O cualquier cosa que se les venga a la mente, en esa palabra, ¿no? Que estoy diciendo, hay un tercero que es la parte institucional, ¿no? No la institución como lugar, ¿no? Sino la parte institucional simbólica, ¿no? Del objeto que también está diciendo algo a través de la palabra, ¿no? Y que no soy yo, porque esa palabra existe antes de que yo exista, ¿no? Yo nací en un lugar, ¿no? En un género determinado, con lo cultural que eso implica, y también nací, o sea, soy mexicano, entonces eso también implica algo, ¿no? Y todas estas palabras, ¿no? Que se nos van poniendo encima, también son cosas que van a través de eso. Entonces, entendiendo un poquito eso, podemos también pasar a la idea un poco de lo real, que lo real es una locura totalmente porque es como en el sueño, ¿no? Por ejemplo, en el sueño vemos, y también lo vamos a ver a lo largo del texto, en una parte en específico, cuando habla justamente de la forma, ¿cómo se llama? La forma mercancía y del sueño, como, ok, está el sueño, hay un contenido latente, hay un contenido manifiesto, pero Zizek dice, ok, está el contenido latente, ¿no? Como lo que está debajo, ¿no? De ese sueño. Pero aún así, cuando uno lo pone en palabra normal, lo está simbolizando, lo está trayendo al lado de lo simbólico. Ya no es en esencia el deseo, ¿no? Lo gozoso, ¿no? De ese sueño. Viene otra cosa ahí que no se puede expresar en palabras. Ahí es donde viene la parte de lo real. Es como, por ejemplo, está esta anécdota de un pianista famoso, ¿no? Que toca una nueva canción con sus alumnos y de repente llega un alumno que le gusta mucho esa canción y le dice, me parece perfecto, ¿me podrías explicar qué significa la canción? Entonces el pianista lo que hace en vez de decirle, no, es que esto es una interpretación de la vida y no sé qué y así, lo que hace es que se vuelve a sentar y vuelve a tocar la misma pieza otra vez. Entonces el alumno, muy confundido, le vuelve a preguntar, oye, pero ¿qué significa eso? Y no dice nada, se vuelve a sentar y vuelve a tocar la misma pieza. Y esa es un poco la idea de lo real. Lo real no se puede explicar en palabras, porque cuando se pone en palabras, pierde esa esencia, ya se transforma en otra cosa. Hay un filósofo que se llama Peirce, que tiene unas categorías bien interesantes. Igual les voy a mandar después, si quieren, un video que explica muy bien cómo estas categorías filosóficas y él la divide en tres y de hecho se pueden relacionar de manera muy interesante con lo que habla Lacan, que es la primeridad, la secundidad y la terceridad, ¿no? Y la primeridad de la que habla él le da como, les voy a leer la cita porque me parece muy interesante. Eso no está en el libro ni nada, eso es aparte, pero me parece muy interesante porque creo que con eso se puede entender muy bien lo que trata de decir con lo real. Esto es lo que dice Pierce, ¿no? Dice, la, la, la primeridad precede a toda síntesis y a toda diferenciación. No tiene unidad ni partes. No puede pensarse de manera articulada. Afírmenlo y ya ha perdido su característica inocencia, pues la afirmación siempre implica una negación de alguna otra cosa. Deténganse a pensarlo y se ha ido. Lo que el mundo fue para Adán el día que abrió sus ojos ante él, antes de haber hecho distinción alguna o de haber llegado a ser consciente de su propia existencia, eso es primero. Acuérdense solo de que toda descripción suya debe ser falsa, ¿no? Y eso es un poco lo que es la parte de lo real. Lo describes y se va, ¿no? Es esa sensación, ese contacto, ¿no? Que no se puede poner en palabra. O al menos así es ahorita como yo lo he entendido. Y bueno, toda esta introducción así larguísima fue lo que a mí me ayudó un poquito como a entender esta parte, ¿no? Del libro de Zizek.
Y pues bueno, aquí sí me gustaría como abrir un poquito más el micrófono y escuchar a ustedes también qué les pareció, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba, a mí me pareció un poquito complicado, ¿no? Al principio porque siento que me hacía falta como este bagaje un poco de estos autores para entenderlo, pero por lo mismo, o sea, estas pequeñas como puntuaciones o cosas que cambia un poco Zizek en el pensamiento me parecen muy interesantes y creo que está bien, bien, bien padre porque, como dice Zizek al inicio, ¿no? Del libro, ¿no? Pareciera ser que platicar de la ideología es algo que ya nadie habla de él. Me parece que Althusser fue justamente el último que habló concretamente de la ideología. No sé si alguien más, creo que habla un poco de Habermas, pero inclusive Habermas no retoma como la idea de Althusser, o al menos no lo menciona en sus libros. Entonces, no sé, como que está esta idea, esta parte de la ideología que no se toma a veces muy en cuenta y creo que es importantísima para entender al menos el momento en el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Como dice, ¿no? Giek, ¿no? Al inicio del libro, que parecía que hay como una experiencia traumática, ¿no? Y entiendo por qué habla de lo traumático, porque justamente alrededor de cuando él escribió este libro, estaba cayendo el muro, ¿no? De Berlín, ¿no? Y todo lo que conllevaba eso, toda la parte de, el mundo dejó de ser bipolar y empezó a ser solamente la unidad, ¿no? Lo neoliberal, el capitalismo, ¿no? Esto es solamente una vía que existía. Entonces, es como si ya se hubieran acabado las ideologías, ¿no? Y después está entramos al posmodernismo, ¿no? O la idea posmodernista, donde es de, bueno, realmente se puede pensar en la ideología, porque pues implica, pensar en la ideología implica de cierta forma salirte, ¿no? De ella. Entonces, pues, quién sabe si se deba de seguir pensando en la ideología, no sé. Pues bueno, leyendo un poco el texto de Zizek, a mí me pareció interesante porque creo que también podemos pensar problemas actuales que tenemos desde un punto de vista interesante, ¿no? Pues bueno, eso fue lo que a mí me pareció y pues también me gustaría también escucharlos a ustedes, a ver qué les pareció el texto. Ujú. Bueno, me parece que, vamos, hablas de Zizek de una manera muy bien acertada, particularmente que apuntas, ¿no? De que este tipo escribe como habla, ¿no? Es así de frenético, pues. Y sí, sí, creo que es frenético, pero lo que siempre se le achaca es que es inconsistente, ¿no? Yo creo que es una crítica de la gente que no puede como seguir con esa rapidez, ¿no? No, seguramente sí, seguramente tiene algunas inconsistencias, ¿no? Pero tampoco, pero a ver, y ahí voy a la cuestión de lo imaginario y de la ideología, ¿no? O sea, ¿hay forma? ¿Hay forma de salir de las inconsistencias? ¿Hay forma de superar esas inconsistencias? O la pregunta sería, humanamente hablando, ¿esas inconsistencias son superables? Creo que no. Y particularmente allí como es lo que va planteando, ¿no? A propósito de esta cuestión con Lacan, ¿no? Es un primer balazo que suelta, me parece, en la introducción. ¿Qué significa esto de no ceder al propio deseo de Lacan, ¿no? Señala, apunta ¿no? A que no hemos de borrar la distancia que separa lo real de su simbolización, puesto que este plus de lo real que hay en cada simbolización, en cada simbolización lo que funge como objeto causa de deseo. Me parece que esa es una posición que lo que va planteando acá, o que lo que recupera el Lacan, es justamente la ética del psicoanálisis, ¿no? Que es una ética de la falta y en ese sentido una ética del deseo. ¿Qué es lo que implica esta cuestión de no ceder al propio deseo? Bueno, a mí me parece que no ceder al propio deseo tiene que ver particularmente con no ceder al imaginario de la totalidad, ¿no? Una vez que caemos en esa totalidad, tendríamos la respuesta toda, tendríamos la respuesta absoluta. Y al tener la respuesta absoluta, pues lo único que podría pasar con el deseo es que se pierden las condiciones de posibilidad para que el deseo exista, ¿no? Creo que ahí hay un primer punto de esto que trae.
Y particularmente de la referencia a Althusser, ¿no? Que es una parte bien de interpretación muy interesante, ¿no? Althusser es esa cosa extraña, ¿no? Por ahí, ¿cómo lo dice? Ese extraño accidente, ¿no? Ese extraño accidente, pero particularmente porque no está, ¿no? Nunca menciona a Althusser, menciona a Lacan siempre con relación a otros autores, como si Lacan no constituyera, ¿no? Un campo propio del pensamiento. Creo que ahí también hay una posición política, vamos, teórica y política, y hay que decirlo, al menos para mí la teoría es política, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando, cuando algo se oculta o cuando algo se plantea siempre desde algún lugar, ¿no? Y si ubicamos cómo comienza el texto, pues comienza hablando de Habermas, ¿no? Habermas, bueno, a mí no le tengo particular ni aprecio ni respeto a sus posiciones, ¿no? Más que el dedo chiquito de la Escuela de Frankfurt, me parece el dedo mutilado de Frankfurt, particularmente porque implica un gran retroceso en términos de pensamiento, ¿sí? Y es un retroceso que finalmente que finalmente no procede de la ignorancia en ese sentido, sino una expresión que yo siempre le vuelo a mi analista, ¿no? De la mala leche. Y lo que va a plantear Habermas es justamente la mala leche de una sociedad transparente, ¿no? Como si eso fuera posible, como si la conciencia fuera transparente a sí misma, y ahí está el punto ideológico, o entendido justamente como la falsa conciencia, ¿no? Eso es bien interesante porque finalmente, a ver, la ideología es la falsa conciencia. Y la otra pregunta que está allí subversivamente metida entre las líneas de Zizek es, por ejemplo, o podemos formularlo así, ¿hay otra forma posible de ser de la conciencia que no sea la falsedad? ¿Hay alguna conciencia que no sea falsa? Por eso justamente la cuestión de la ideología es un imposible necesario, ¿no? No podemos salir de allí, pero tampoco podemos habitar otro lugar. El punto es habitarlo de cierta manera, habitarlo siempre de manera explícitamente temporal, siempre habitarlo de manera explícitamente parcial, nunca sentirnos, nunca sentirnos tan cómodos en nuestra habitación ideológica, ¿no? Y ahí justamente me parece que es lo que va planteando. Regreso a lo de Lacan, ¿no? De no ceder al propio deseo, porque el deseo quiere la totalidad, el deseo quiere la respuesta absoluta, el deseo va a operar siempre desde el principio del placer, ¿no? Desde una perspectiva automática, irrestricta y absoluta, ¿no? Y si nosotros nos entregáramos a nuestro deseo de manera inmediata, irrestricta y absoluta, pues lo más seguro es que encontraríamos una muy rápida forma de matarnos, ¿no? Justamente allí se cancela toda posibilidad del deseo cuando ese se satisface. Por eso, digamos, como solían decir los judíos, ¿no? Siempre hay que quedarse con poquita de hambre. Porque cuando te quedas con esa poquita de hambre, eso poquito con lo que te quedaste vacío, con lo que te quedaste en falta, es lo que te va a llevar a lo siguiente, ¿no? Creo que cuando advierte de la importancia justamente de, eh, de separar lo real de su simbolismo, ¿no? De no ceder al deseo o a la tendencia de separar lo real del simbolismo, de simbolización, implica justamente dejarle ese lugar a la falta, dejarle ese lugar a lo que no podemos saber. Y creo que allí está particularmente la gran aportación de Althusser en términos justo de la ideología, ¿no? Y también esto que va reclamando Zizek, no es cierto que estemos en una condición post-ideológica después de la caída del muro de Berlín. Nada más que estamos en una ideología sin contrapesos. Creo que ahí es a donde iría, ¿no? Yo es lo que podría decir hasta ahorita a propósito que señalabas, Alejandro. Creo que sí, ¿no? El leer por primera vez, la verdad, yo no había revisado, no había leído a Zizek.
sí, sí representa cierto desafío, ¿no? Lo comencé, lo pausé y luego me puse a recibir contextos, ¿no? Muy similar, creo que como lo hiciste tú, ¿ok? Porque sí era necesario entender un poco más sobre Hegel, entender un poco más sobre Marx y Lacan un poco para sostenerse de algún lugar. Y además teniendo el antecedente justo del círculo pasado, y aún así, sinceramente, resultó desafiante, pero también muy enriquecedor. Algo que me pareció fundamental es justo lo que va rescatando el arte, ¿no? En una cuestión de que es irremediable el caer en estos conflictos, ¿no? Me gustó, como lo menciona tal cual, ¿no? La idea de terminar con la ideología es la ideología por excelencia, ¿no? El que ya no haya más otro, que ya no exista ese otro, que ya no exista esa falta, ¿no? Justamente. Y, y que finalmente refuerza mucho el sentido de lo misterioso, de lo esencial, porque en ese mismo conflicto es lo que permite moverse, es lo que permite construir. ¿No? Pensé bueno, y que no tiene nada de malo, ¿no? Hoy creo que existe cierta idea, ¿no? Cierto rechazo a la cuestión de que algo pueda ser ideología, como si por el mismo hecho de que es ideología ya es algo erróneo, ya es justo como lo pone aquí, una falsa conciencia. Y y se puede notar, ¿no? Cuando surge esta palabra, este concepto de un constructo social, ¿no? Y cómo a veces algunas ideas se pueden argumentar, ¿no? Es que eso es un constructo social. Y sí, ¿no? Ahí la pregunta sería, pero ¿qué no sería un constructo social bajo esos términos? ¿No? ¿Qué tendría de malo el hecho de que fuera un constructo social? Al contrario, eso le daría mucho más peso. No sería un delirio de una sola persona, sino tal vez el delirio de más. Creo que está entrando. Entonces, en ese caso, justo es fundamental esa parte de irremediable. Y no solo el que sea, vaya, que no se puede evitar hablar de ideología, o de caer en una ideología, sino que también es necesario platicarlo, pensarlo, porque hay ideologías que también pueden llegar a resultar peligrosas, ¿no? Una ideología está llena de pensamientos ya prefabricados, ¿no? Estos prejuicios. Eh, me dio mucha risa el chiste que cuenta, ¿no? Creo que es en la introducción, donde está el toque de queda, están los guardias, y ve a un hombre pasar, y aunque falten 10 minutos antes del comienzo, le dispara. No mata y le preguntan, oye, pero ¿por qué lo mataste? ¿No? Si faltan 10 minutos antes del toque de queda. Y dice, es que yo conozco a ese hombre y sé dónde vive y no iba a llegar en 10 minutos. ¿No? Entonces, es algo... Eh, las ideologías pueden resultar en algo peligroso, no solo para una cuestión social, sino incluso para uno mismo, ¿no? Porque justo teniendo esos prejuicios, teniendo vaya, esos actos, esos pasajes al acto, es un pensamiento, ¿no? Donde el pensamiento vacío, por así decirlo, puede estar justamente constituido en una ideología. Por eso, no solo el retornar a Hegel, ¿no? Sino salvarlo en una idea de tener estas tesis, estas ideologías, estos pensamientos y contraponerlos contra algo. Nosotros mismos para llegar a uno más y otra vez, ¿no? Estar incómodos en esa habitación ideológica, como ahorita decía Olarte, y, y estar dispuestos a salir de ella y, a ver, y encontrar una tal vez un poco más cómoda, siempre con la premisa, ¿no? Temporal, claro. Y bueno, eso fue un poco lo que fui pensando a partir de la introducción. Mm, eh, um,
No sé si ustedes quieran ahorita parar y ya capítulo 1 y el capítulo 2, si quieren nos vamos. A propósito de eso que se señala, creo que es bien, bien importante eh, reconocer que no podemos salir de la ideología. Creo que es un punto fundamental, ¿no? Reconocer que en ese mismo sentido, el pensamiento, nuestro pensamiento y el pensamiento en general es de alguna manera fallido. Eso es a lo que hace referencia Althusser en términos de la hendidura, ¿no? Esa hendidura, esa hendidura, señalo, cito tantito, dice, la verdadera ruptura la representa Althusser con su insistencia en el hecho de que es una cierta fisura, una hendidura, un reconocimiento falso, lo que caracteriza a la condición humana en cuanto tal, con la tesis de que la idea posible, de que la idea del posible fin de la ideología es la ideología por excelencia, ¿no? Creo que allí tenemos que ser bien, bien consistentes con este planteamiento Althusser, que es justamente de donde se va a agarrar, donde se va a agarrar Lacan, ¿no? Y por eso pues, se articulan también Lacan y Althusser. Lo que encontramos allí, en esto que va a plantear Althusser, es justamente un antecedente o una forma, o lo que después Lacan formalizará como la falta, ¿no? Como el ser en falta en ese sentido. Y lo preocupante de las ideologías o de la ideología cuando no la pensamos como tal es que estamos completamente convencidos de la verdad. Y el problema está allí. Esa es justamente la tentación del deseo. La tentación del deseo tiene que ver con alcanzar, con construir, con básicamente creer que tenemos la verdad absoluta con respecto de algo. Y cuando llegamos a ese punto, eh, caemos, querámoslo o no, sea nuestra intención o no, en una perspectiva totalitaria. Zizek todo el tiempo va a plantear justamente una posición antitotalitaria, una posición antifascista, pero pero justamente como el planteamiento contra el fascismo y contra el totalitarismo es también ideológico, finalmente todo el tiempo estamos como caminando, ¿no? Al filo de la navaja. Por eso se le critica a Zizek como inconsistente. Para Zizek la inconsistencia es justamente su forma de caminar por ese filo de navaja, donde justamente vamos planteando cuestiones parciales, pero que no está mal que estén parciales, no está mal que nos movamos de un lado a otro, no está mal porque justamente en esa misma inconsistencia, lo voy a dejar así a riesgo de utilizar un término equivocado, en esa misma inconsistencia lo que tenemos es una vacuna, de alguna forma, contra la tendencia inherente, ¿sí? La tendencia inherente eh, hacia estos pequeños totalitarismos que finalmente atraviesan nuestra vida y particularmente nuestro mundo privado, ¿no? Creo que eso tendríamos que verlo muy bien y ser muy consistentes y muy consecuentes con la cuestión de la hendidura. De la hendidura, en algún tiempo me gustaba pensar esto como la desgarradura, ¿no? Estamos desgarrados y finalmente esa desgarradura es imposible de zanjarse, ¿no? Me permite citar un cachito del texto también. Dice, cuando habla de la pulsión de muerte, dice, no hay solución ni escape. Lo que hay que hacer no es superarla, abolirla, sino llegar a un acuerdo con ello, aprender a reconocerla en su dimensión aterradora y después, con base en ese reconocimiento fundamental, tratar de articular un modo vivendi con ello, ¿no? Esa cuestión de la pulsión de muerte tiene que ver justamente con estar, digamos, en un acuerdo con la angustia. Por eso el psicoanálisis no es, ni puede ser, ni puede querer ser una psicoterapia, ¿sí? Porque la psicoterapia es característicamente ideológica en ese sentido. Las psicoterapias, todas, van a proponer de fondo, van a proponer de fondo una vía moral, ¿sí? Una vía moral y
Y esa vía moral, finalmente, esa vía moral va a ser esa tendencia hacia ese totalitarismo, ¿no? Dice, no es solo que la meta ya no consista en abolir este antagonismo pulsional, sino que la aspiración de abolirlo es precisamente la fuente de la tentación totalitaria, ¿no? Eso, suscribir eso, me parece que es éticamente suscribir la premisa básica del psicoanálisis, particularmente freudo-lacaniano, ¿no? A propósito de la ética de la falta, que es justamente la ética del deseo. Creo que iría por ahí, ¿no? Sí, o sea, bueno, ahorita de justamente de lo que comentaba Olarte, a mí se me quedó muy grabado y para mí, no sé, creo que también es una parte importante en la que me gustaría también tal vez detenerme un poquito, donde habla de justamente la importancia de pensar en la ideología como, eh, o más bien dar por hecho, ¿no? Que hay un engaño, ¿no? Dentro de la ideología. Y de cómo, un poco como lo que platicaba al inicio, ¿no? De esta idea de que cualquier pensamiento radical, creo que es importante entenderlo, ¿no? Cualquier pensamiento radical tiene que tener o dar por hecho la imposibilidad de su propia radicalidad, ¿no? Que es la contradicción de lo que habla Jig en la parte de la introducción. A mí me gusta mucho, ¿no? Porque pone el ejemplo de la democracia, ¿no? De cómo la democracia llevada así tenemos que buscar la democracia al límite. Y creo que es importante eso, no sé ustedes qué piensan, ¿no? Me gustaría también escuchar ustedes qué piensan, pero creo que es importante tomar en cuenta eso, porque creo que vivimos en un mundo donde se trata, ¿no? De llevar a la polarización, o sea, de llevar la cosa al extremo. Tenemos que buscar la democracia por la democracia, no porque sea lo mejor, la mejor manera de regirnos o de llevarnos, ¿no? Habla también un poco del feminismo, ¿no? Inclusive del marxismo o de la idea del psicoanálisis fundamentalista, ¿no? Creo que es interesante pensar en cómo para entender, ¿no? La radicalidad y no llevarla a la idea del totalitarismo, es importante, ¿no? Tomar en cuenta su imposibilidad, ¿no? Porque es reducir, ¿no? También el conocimiento a una cosa muy específica, muy particular, es descomplejizarla a mi punto de vista. Eh, eh, es como dice Jig, ¿no? O sea, no se puede pensar como que todos los problemas se van a solucionar, como si, por ejemplo, toma el ejemplo del feminismo, ¿no? Bueno, sí, la abolición del patriarcado, ¿no? O retomar, ¿no? La capacidad de la producción, ¿no? De los trabajadores y todo esto, ¿no? No es como que exista solamente un problema que se pueda atacar, que pueda solucionar todo lo demás. Creo que es también complejizar un poco también nuestra existencia. Y pues bueno, eso me gustó mucho de esa parte. Por lo mismo, ¿no? Que les digo, que creo que al menos en el momento ahorita que estamos viviendo es súper importante, ¿no? Porque creo que muchas veces se trata de tomar esto como buenos y malos, ¿no? En la historia, ¿no? Es como Estados Unidos buenos, China malo, ¿no? Cosas por el estilo, o Estados Unidos libertad, China pura represión y cosas malas, no sé. Me pareció interesante esta parte de la ideología, porque creo que está retomando una importancia actualmente, ¿no? Antes estaba como la parte de la Guerra Fría y todo esto, pero parece ser que también la historia nos está empujando también un poquito a una tal vez posible nueva Guerra Fría, ¿no? En esa cuestión, ¿no? Entre China y Estados Unidos, pero de nuevo, creo que es importante esa parte de la radicalidad, de pensar la radicalidad de una manera diferente. Y de nuevo, no sé ustedes qué pensaron al respecto. Sí, porque justo hay una diferencia del marxismo, de la propuesta postmarxista, donde uno es una revolución más total y otro es una revolución más fragmentaria, y que ahí justo resurge un problema, porque
cómo arreglar uno de estas conflictivas sin tener que arreglarlo todo. En sí, justo el caer en una cuestión de arreglarlo ya en sí, pues ya ahí cae en una gran dificultad. No quiere decir que no se pueda cambiar y que sí pueda ser distinto, pero que el conflicto es finalmente algo pues, inherente, ¿no? No habría algo que hacerle ahí. Me parece algo fundamental justo regresar a una cuestión misteriosa y enigmática. Eso es algo, porque hoy justo todo parece ser muy claro, muy positivista, muy transparente, y que justo esa es la apuesta a, es la apuesta en casi todos los sectores, aquí en el ámbito psicológico, terapéutico, analítico, es eso, ¿no? El autodescubrimiento, la autoexploración, el conócete a ti mismo. Y, o sea, tal vez, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? No se puede, no se puede llegar a ser amo por completo de uno mismo. Un auto, un autodominio total, como justamente va proponiendo Foucault o algo así, pues es complicado, ¿no? Al menos un autodominio total o general. Porque creo que lo ponen justo no sé si es en la introducción o en el prefacio, donde hablan de esto, y cómo Foucault proponía encontrar un propio y particular arte de vivir. Parece interesante. Y está padre, pero luego en momentos justo se olvida de la cuestión material, que no somos solo ideas, no somos solo palabras, no solo somos pensamiento o inconsciente, hay un cuerpo, hay una materia y hay algo que está en constante interacción siempre con esto, este mundo externo que no comprendemos. Y es inaprensible para nosotros. Y entonces siento que es justo el momento de tratar de darle consistencia, ¿no? ¿Cómo? Pues ahí, ¿no? Como todo este asunto difícil, cómo entenderlo. Y entonces pasa a esta cuestión del sueño y de la mercancía, ¿no? Cómo es algo misterioso, enigmático, y si se le rasca demasiado, uno puede entrar incluso a un peligro de disolución, ¿no? De descubrir que pues no hay más allá. Y que eso también resulta peligroso. Entonces, por eso me pareció genial la idea del fetichismo, ¿no? De la cuestión de los objetos, donde y lo hace esta relación con el falo materno. La verdad, algo que me choca de no tener los libros en físico es que no puedo leer la cita, no los tengo que ir anotando y PDF si pierdo siempre, ¿no? Pero bueno, y y hace la referencia al falo materno, ¿no? Yo sé que mi mamá no tiene falo, aún así creeré que sí. Ese cinismo, ¿no? Y el cinismo que también platicabas al inicio. ¿Qué importa eh, que Trump dijera cosas incluso en contra de lo que él mismo dice, ¿no? O sea, que sea algo ya que perjudique a sus mismos seguidores. No importa, no es ni registrado. Bueno, sí, pero es olvidado. Eh, y lo lleva a la cuestión del dinero. Yo sé que no tiene ningún valor, más lo creo. El otro día me dieron una moneda de 20 pesos. Y pues vale lo mismo que un billete de 20 pesos, pero mis billetes de 20 pesos no me duran a veces ni una hora en mi cartera. Esto ya lleva 2 semanas en mi monedero.
porque no, qué tan difícil es, ¿no? Que te toque una moneda de 20 pesos. Y el que me la dio no me la quería dar, fue porque seguramente se quedó sin cambio, ¿no? Entonces, y porque me la dio así y se me queda viendo y me dice, es una moneda de 20. Y me la entrega. Fue algo, hasta yo dije, ah, caray, ¿no? Fue algo que me llamó mucho la atención. Y no es que tenga el mismo valor. No es, bueno, tienen el mismo valor, es una cuestión económica tal vez, pero no, o sea, se maneja algo mucho más allá. Y, y me dio curiosidad, me metí hasta en Mercado Libre a buscar si se puede vender una moneda de 20 pesos, ¿no? O sea, ¿se podrá? Y sí, la gente vende esa moneda que vale 20 pesos por 1000 al Mercado Libre. Me pareció algo muy loco y que justo cuando estaba leyendo el libro y va tocando esa parte, justo me hizo pensar en mi moneda de 20 pesos, ¿no? Que aquí está. Um, entonces, justo, ¿no? Y cómo podemos decirlo, podemos considerarlo, pero a veces es tanta abstracción que se nos puede llegar a escapar, ¿no? O sea, uno no anda yendo pensando en estas cosas todo el tiempo, cuando le dan una moneda, cuando le dan un billete. No, una sería completamente desgastante, a veces lo puede tocar y después salirse, necesita regresarse a un cierto orden, porque como mencionábamos, pues eh, es necesario también que los individuos no sepan lo que están haciendo, que no sepamos ese valor a veces, vaya, que no se puede medir, que no se puede tocar bueno, en este caso de la moneda de 20 pesos, pues que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que valga 20 pesos, pero ¿qué importa, no? En algún momento. En eso, y hay varias partes, ¿no? Que no pude evitar pensar en Matrix, película Matrix, ¿no? Como toda esa cuestión de la simulación y de que se da la opción, ¿no? En las pastillas, ¿no? ¿Quieres realmente conocer la verdad y lo real? O mejor, pretendamos que esto fue solo un sueño y despierta en tu habitación, ¿no? Me parece genial, pero hay otra parte que me parece más fundamental. Es cuando no me acuerdo el nombre, pero está haciendo un trato con Mr. Smith en un restaurante dentro de la Matrix, el que va a traicionar a Morfeo y a Neo y a todo eso. Y están comiendo en específico, está comiendo un corte de carne que se ve así jugoso, glorioso. Y Mr. Smith le pregunta, ¿es realmente vas a traicionar a Morfeo? Podemos, Cypher, gracias, Cypher. Podemos, ¿realmente traicionarías a Morfeo? Siendo este gran líder, este gran, no sé, ¿no? Y dices que, yo sé, y se ve el trozo de carne así deshaciéndose, ¿no? Yo sé que estos son puros unos y ceros. No, cuando lo toque, hará cierta producción, cierta desciframiento del código, de la carne que estoy comiendo, a lo cual me explicarán y yo estando dentro de una cápsula me estarán dando solo la sensación de que esto existe, cuando yo sé que no. Y lo mete a lo que lo mastica y no, lo saborea, y dice, ¿y qué importa? O sea, claro que lo haré. No, no, con otros diálogos, ojalá me acordaba, pero claro que lo traicionaré. Solo una cosa, y eso es importante. Quiero ser rico, quiero todo esto, ¿no? Eh, um, quiero olvidarlo. No quiero saber que no es cierto. Y recordé esa escena justo cuando en el texto ponen que solo el individuo puede gozar su síntoma en la medida en que su lógica se le escape, en la medida en que no sepa qué está haciendo. Y, y creo que esa es la clave de esa escena, ¿no? De Cypher, donde es sí, no, o sea, ¿qué importa que no sea real? ¿Qué importa? O sea, sí, lo disfruto, sí lo gozo,
Pero sí, un punto importante, házmelo olvidar. Sí, gracias. Solamente hay a propósito de lo que mencionaba Felipe de Foucault al principio de su última intervención, creo que ahí está también una cuestión muy de fondo del texto, ¿no? Cómo a partir de una aparente contradicción entre la propuesta de Habermas y la de Foucault, ¿no? Realmente va a plantearlo Zizek tal cual, y fue la primera vez que yo me encontré eh, esa crítica a Foucault, que plantear que Habermas y Foucault son las dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Por qué? Justo, bueno, también ¿cómo decirlo? Una crítica me parece un poco injusta a Foucault, ¿no? Pero es una crítica válida, cuando menos al último Foucault, ¿no? Creo que a Foucault hay que ubicarlo también en términos de distintos momentos y que buena parte de su producción inicial me parece completamente invaluable, ¿no? De un valor que no alcanzamos a ver todavía. Hablo de las palabras y las cosas, hablo del pensamiento del afuera, hablo de ese momento, ¿no? De ese momento inicial. Pero ya en los 80, ¿no? Foucault comienza a hablar de esta cuestión ¿cómo le llaman? Las tecnologías del yo, ¿no? Y en las tecnologías del yo, Foucault va a recuperar una posición moral bastante cínica, pero finalmente moral, ¿no? A partir de la cual va a proponer una receta para el yo, ¿no? O sea, esta cuestión de hacer de la propia vida una obra de arte, de alguna forma, ¿no? Pero bien entendido, o al menos leído como lo plantea Zizek, esta cuestión de hacer de la vida una obra de arte y la cuestión de las tecnologías del yo, pues va a operar de la misma manera que una sociedad transparente a sí misma, que va a ser justamente el ideal de Habermas, ¿no? En ese ideal de Habermas de una sociedad transparente a sí misma, de un sujeto autoconsciente, ¿no? Pues lo que tenemos allí de fondo es toda la moda psicológica que sí pretende alcanzar la conciencia o que pretende, me parece la cosa más ingenua, pero que pretenden encontrar en los neurotransmisores la verdad última del sujeto, la transparencia última. No pasa por la subjetividad, no pasa por el lenguaje, pasa por los neurotransmisores, lo cual me parece a mí una franca estupidez, ¿no? Pero finalmente sí va por ahí esta propuesta de Foucault, Foucault, a propósito de una sociedad transparente o de una tecnología del yo. ¿Qué es la psicología convencional y qué es la psicología del yo, ¿no? Sino justamente esa aspiración totalitaria a esa autoconciencia, ¿no? También ahí tenemos todas esas tonterías, bueno, va, ya no sé ni cómo llamarle, porque estamos grabando, pues, pero de coaching y cosas por el estilo, pues, donde justamente se encarna ese ideal. Entonces no es que la gente esté idiota, ¿no? Y asista o se deje embaucar por estas posiciones, ¿no? Más bien la gente opera ideológicamente, ¿no? Y estas posiciones son completamente consistentes con esa perspectiva ideológica. Ahí es justamente recuperando la cuestión de la hendidura, donde el psicoanálisis genera una disonancia cognitiva, por decirlo de la forma más elegante, ¿no? En la cultura incluso contemporánea, ¿no? Yo sería lo que tendría que decir hasta ahorita. Gracias. No, ahorita lo que me quedé pensando mucho en lo que platicaba también Felipe, ¿no? De lo de la moneda, porque creo que, bueno, igual, y pues obviamente también pasando ya al primer capítulo, igual me pareció muy interesante, ¿no? Esta idea de la mercancía forma, y en especial, ¿no? Me pareció muy, muy buen ejemplo con lo que comentaba Felipe, porque creo que ahí habla de una economía
que va más allá de lo material, ¿no? De lo tangible. Creo que ahí ya va un poco más a una... Y ahí es justamente donde entiendo como que me causa lógica en el momento en el que Gigi, o sea, necesita, ¿no? También tomar a Lacan para entender lo que está pasando, ¿no? Porque ya no es solamente esta parte material, ¿no? De la mercancía, ¿no? De lo que vale, sino ya va a una cosa más interna, ¿no? Algo más que tiene que ver con el deseo, ¿no? Con el goce, con esta parte, ¿no? De lo que es tener eso, ¿no? Que tú sientes que es especial, ¿no? Y que otra persona te dijo, mira, toma esto porque es especial, y que te metes a internet y hay muchísimas personas que dicen que eso es especial, ¿no? Y tanto así que pagarían más dinero de lo que económicamente vale para tener acceso a ese objeto que todo el mundo dice que es especial. Y ahí también está interesante porque eh, ya no tiene nada que ver con lo objetivo, ¿no? De la cosa. Por eso me parece muy, muy padre, ¿no? Cuando, al menos sí lo veo que hace como esta comparación, ¿no? Del objeto forma, digo, de la forma mercancía, perdón, con el sueño, ¿no? Un poco de cómo es, en el sueño es como si existiera una verdad oculta ahí que está y que de cierta forma como que le tienes se tiene que descubrir más bien, ¿no? Ahí está esa parte. Y también en esta parte de la forma de mercancía, hay algo ahí que se escapa a lo tangible, ¿no? Y eso me parece muy cañón, porque, pues, bueno, igual estoy muy metido con esto, pero como que esa idea tira un poco la idea también capitalista neoliberal, ¿no? De que el mercado se puede regular a sí mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, tener como esa idea, ¿no? De que el mercado se puede regular a sí mismo, como, pues tendría que dar por hecho como de esta manera, no me parece ridícula, pero tal vez un poco ingenua, de que, de que todo el mundo le ve el mismo valor a las cosas, no sé. Por eso te digo, me pareció muy interesante justamente el ejemplo que ponías de la moneda, porque, y tomándolo tal vez un poco más desde el punto de vista ya lacaniano, o sea, hay algo, ¿no? Que a ti te hace gozar o te hace sentir bien, ¿no? Te hace ajá, o sea, esa parte como del goce, de tener algo que los demás desean, ¿no? O sea, es la parte ahí del deseo, es la economía de un poco del deseo, ¿no? O sea, les digo, yo no entiendo todavía muy bien a Lacan, apenas estoy empezando a leer un poco de él, pero todo esto me causó mucho, mucho interés y pues bueno, eso me hizo también pensar en lo que estábamos comentando ahorita. Ujú. ¿No? Y creo que a veces, comenzando desde lo que mencionaba hablar de, me hizo recordar hace unos círculos pasados, justo en el de sueño y ocultismo, donde Freud se plantea la cuestión de si la edad lo ha vuelto más, creo que más ingenuo, pone, menos y más flexible, ¿no? Si el tiempo lo ha hecho más suave con sus ideas. Y al final dice, bueno, en mi caso no creo que sea mi caso, ¿no? Pero que un poco, pues, no sé si vaya por ahí, ¿no? Yo, sinceramente, poco, no he leído mucho la historia de sexualidad y un poco de la hermenéutica del sujeto, que me parece un texto que en su momento me arrebató por completo y no he vuelto ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy sencillo llegar a caer a ciertas ideas donde justo uno quedará pleno, ¿no? Donde uno ya encontró su propio y particular arte de vivir, ¿no? Y,
Y creo que ahí es bien importante, ¿no? Justamente poderse cachar en esos momentos y volverse a pensar a sí mismo, ¿no? Volver a renunciar a eso. Ahí solo puedo imaginar lo que una vez platicábamos, como que eh, del loco y por qué el loco puede encajar en cualquier orden, porque no es el uno, porque no es el 10, ¿no? Hay que renunciar a veces a todo sentido que ya se tenga establecido. ¿Sí? Y que eso no es algo sencillo. Ahí cómo lo estoy pensando es en esta idea de de una autoalteración que no cesa en ningún momento en ese contacto con lo real y con nuestra realidad que nos atraviesa a todos. Eh, la de la mercancía me parece súper interesante cómo lo proponen, porque habla sobre cómo es la estructura del sueño, ¿no? Que siempre es triple, el texto del sueño manifiesto, el contenido latente y el deseo inconsciente, y cómo eso es también tan sencillo llevarlo a una cuestión de una mercancía, ¿no? El sueño manifiesto, ¿no? La moneda, el contenido latente, esto que, eh, no sé, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? El contenido latente de la moneda que vale más porque y el deseo inconsciente, ¿no? Tengo algo que los demás desean, ¿no? Es algo, y puede ser algo tan fácil de transpolar, ¿no? A veces creo que nos gusta imaginar que podemos entenderlo todo justo con la ciencia tan sencillo como, bueno, es que me siento feliz porque tuve una descarga de cierto neurotransmisor y voy a poder dormir si regulo mi serotonina correctamente, ¿no? Pero es algo que es algo bien complicado, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza a formularlo más en el siguiente capítulo, ¿no? En el del inconsciente de la forma de mercancía, bueno, creo que ya estamos ahí, sobre la abstracción real y cómo esta abstracción real es otro terreno del pensamiento, más no es el pensamiento en sí. Um, y, y ahorita que tenía una idea que estaba formulando sobre la materialidad sublime, pero se me acaba de escapar. Entonces, voy, ahorita regreso. Aquí lo voy a parar por si alguien quiere comentar algo. No, más que un comentario, creo que a mí tengo una duda justamente de esa parte ¿cómo se llama? Del capítulo del inconsciente de la forma mercancía, porque ocupa un término que la verdad desconozco, que es el sujeto trascendental kantiano. Y, y pues la verdad, ahí sí no tuve como tiempo de investigar mucho al respecto, pero me gustaría saber también ustedes si saben o entienden qué quiere decir con la parte del sujeto trascendental, porque pues bueno, justamente habla, ¿no? Que la forma mercancía articula la anatomía, el esqueleto de ese sujeto. Entonces, pues la verdad no llegué a entender bien ese capítulo porque creo que pues me faltaba entender esa parte. No sé si ustedes llegaron a saber algo al respecto. Ah, mira, Olarte está alzando la mano. El sujeto trascendental kantiano es el imaginario del sujeto consciente. O sea, más bien, a ver, perdón, lo dije mal. Es lo que desde el psicoanálisis se plantea como lo imaginario del sujeto consciente. Entonces, del sujeto consciente me refiero por consciente transparente a sí mismo, ¿no? Tan tan transparente que, que podría formular imperativos o podría formular el imperativo categórico, ¿no? Eso, creo que si recuperamos la noción del imperativo categórico, podemos pensar las implicaciones que eso tiene. Y bueno, también, pues Freud siempre se burlaba de Kant en ese sentido, ¿no? Particularmente en esta idea del imperativo categórico, porque allí lo que encontramos es básicamente
la, pues, la consolidación del absoluto o de lo absoluto, ¿no? Entonces creo que el sujeto trascendente pasa justamente por, por ahí, por esta transparencia absoluta. Es como si alguien te dijera, yo me conozco completamente y si yo te digo que siento tristeza. No hay nada más, no habría nada más que indagar allí, ¿no? Y esa es justamente la idea del sujeto trascendente, ¿no? Desde el psicoanálisis, bueno, uno no puede más que sentir un poco de entre pena y pudor, ¿no? Cuando escucha algo así de alguien, ¿no? La fórmula del imperativo categórico es esta: obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio, ¿no? O sea, eso Freud se reía mucho, particularmente de ese imperativo, ¿no? Por lo mismo, porque pues, va a sostener justamente toda la ilusión de la modernidad, ¿no? No sé si eso aclara un poquito esta cuestión del sujeto trascendente en Kant. Ya, a ver, creo que sí, porque entonces esta idea del sujeto trascendente como que ah, se une a la idea de la forma mercancía, porque es como un engaño hacia uno mismo de creer que se sabe lo que se necesita. O sea, no sé si me voy a entender, o sea, que yo creo que, por ejemplo, yo necesito esa moneda, ¿no? Y es como el engaño que yo me hago a mí mismo de creer que yo es algo que realmente necesito, o no tiene tanto que ver con eso. Claro, no es solamente que tú la necesites o que creas que la necesites, sino que consideras que esa moneda colmaría tu deseo, ¿no? Aquí la ingenuidad no está en que lo necesites, puedes necesitarla, puedes quererla, ¿sí? La ingenuidad está, la ingenuidad kantiana está en pretender que esa moneda va a colmar tu deseo, ¿no? Y en donde está esa moneda ponemos cualquier cosa, ¿no? Dicho de otra forma, es como pretender que no existe un objeto a minúscula, ¿no? O que no existe un objeto causa de deseo, ¿sí? Y en ese sentido que el deseo sería realizable en términos absolutos. Y sí, hay un momento en el que el deseo se realiza en términos absolutos, pero es el momento de lo real. Y justamente en lo real de la muerte, lo que tenemos es justamente que no hay sujeto. Ya no hay sujeto allí. En la muerte ya no hay sujeto. Por eso la muerte va a ser como la forma más clara de lo real, en términos de que no hay forma de que lo podamos experimentar. La muerte, en ese sentido, por más patrañas que diga la psicología o por más patrañas que diga todas estas eh, formas mercantiles de tanatología y todo esto, la muerte no es simbolizable. No hay lugar para la muerte y la muerte es algo que no podemos experimentar porque la muerte es justamente el referente de lo real, ¿no? Esta ingenuidad cristiana, pues pasa justamente por pensar que eso real no existe, ¿no? Cuando la experiencia nos atraviesa allí, ¿no? Por mucho tiempo pudimos haber pensado que queríamos algo en la vida, algo, pon allí lo que tú quieras, ¿no? Y nos esforzamos como cristianamente, modernamente, civilizadamente, nos esforzamos por alcanzar eso que queríamos, ¿no? Y, 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 y si somos realmente honestos, si somos realmente honestos, cuando lo obtuvimos, si es que lo obtuvimos, a ver, si no lo obtuvimos, quedamos atorados por la culpa, por no haberlo obtenido, por la impotencia. Pero si lo obtuvimos, lo primero que experimentamos, si somos completamente, o no completamente, ya estoy como Kant, si somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, lo primero que experimentamos allí fue decepción. Después aprendimos a querer eso que nos decepcionó,
Pues porque ya está, y porque ya efectivamente lo logramos. Pero la experiencia de fondo es la decepción, ¿no? Eso es justamente lo que Kant no podía ver, ¿no? Pero bueno, Kant, también, ¿por qué cargarle los palos a Kant, ¿no? O sea, Kant era un hombre de su tiempo, no podía ver más allá de sus condiciones de posibilidad. Y no podemos dejar también de ver sus propias inconsistencias, ¿no? Que parece que Occidente le perdona fácilmente, ¿no? Kant, este filósofo que va a proponer la perspectiva cosmopolita a partir de la cual Europa pretende consolidarse como la civilización de vanguardia de la humanidad, pues Kant llevaba a su negro cuando iba a caminar al campo, ¿no? Y lo llevaba para que cuando se cansara, Kant, el negro lo regresaba cargando. O sea, Kant, el cosmopolita, tenía a su negro esclavo que hacía que lo cargara de regreso a casa cuando el señor blanco cristiano se cansaba, ¿no? O sea, vamos, tampoco hay que pedirle tanto a Kant, hay que recuperar algunas anécdotas de Kant para también ver justamente los límites de su pensamiento y podernos reír junto con Freud a propósito de su trascendentalismo, ¿no? Y, bueno, ahí está, ya me acordé justamente de la pregunta que iba a hacer. Entonces, ok, esta parte de como del engaño, ¿no? Que nosotros hacemos. Y justamente en ese engaño es ahí donde está el goce, ¿no? O sea, bueno, lo que Lacan dice como el jouissance, como ese engaño o sentir que estamos ganando, ¿no? Consiguiendo eso que nos colme, ¿no? O que nos llene. Esa es como un poco la duda que me surgió. Ahí es donde está eso. Híjole, yo no podría plantearlo así, ¿no? Eh, Me parece que el goce es el concepto lacaniano, no sé si es el más complejo, pero a mí en lo personal es el que más complejo me resulta, ¿no? Ah, Como para efectos de ahorita, a ver, el goce yo siempre, al menos me sirve a mí pensarlo como una puesta en escena de la pulsión de muerte, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Lo que va a caracterizar la pulsión de muerte va a ser qué cosa. Eh, pues la repetición, ¿no? La repetición. La repetición por una parte y por otra parte la renegación o esta doble negación a partir de la cual se fundamenta justamente la posición perversa, ¿no? Ya lo sé, pero aún así. Creo que respecto a esto, eh, sería goce, sería goce un cierto gesto. A ver, ya tengo la moneda y ya finjo que sí me completa. Y como me completa, busco otra moneda y finjo que también me completa. Y busco otra moneda y finjo que también me completa. Y busco otra moneda y finjo que también me completa. Digamos que me parece que la posición de goce está en no reconocer la decepción que me generó la primera moneda y que me lleva a insistir y a insistir y a insistir y a insistir en la renegación. Creo que eso sería la cuestión del goce allí, ¿no? Ahora, la afirmación de la vida, me parece, y digo afirmación de la vida en un sentido nietzscheano, pero creo que ese sentido nietzscheano es justamente un ímpetu en el psicoanálisis, sería, ok, quiero esa moneda, obtendré esa moneda. Obtengo la moneda y sé que me va a decepcionar. Sin embargo, algo de esa moneda y algo del proceso de obtenerla disfruto, ¿no? Creo que el impulso vital del psicoanálisis está en sostener apuestas perdidas, ¿no? Ya sé que no voy a ser feliz, aún así insistiré, pero no voy a engañarme planteando que una experiencia me va a colmar,
¿no? Digamos que creo que esto se traduce en que el psicoanálisis de alguna forma se traduce en una cierta serenidad, ¿no? Como decía Freud en El malestar en la cultura, al principio uno tenía la premisa de ser feliz, ¿no? Pues con el tiempo uno se hace humilde y se conforma con no sufrir. No, no sé, estas cuestiones ya nos llevan a bordear un cierto nihilismo que creo que es muy evidente, pero que justamente en no perder el sentido, sino apuntalar el sentido a partir de eso que falta, es que radica justamente la potencia del psicoanálisis. Por eso creo que siempre hay que ser muy cuidadosos en plantear esta distinción entre la satisfacción, entre lo placentero, entre lo disfrutable y el goce. El goce tiene que ver con esa otra escena que está más cerca de la repetición y la pulsión de muerte. No sé si con eso digo algo que tenga sentido. Sí, sí, no, completamente me hace mucho sentido y pues también, y también lo uno un poco con lo que, como con lo que comentabas, ¿no? Al principio en la parte de la introducción, ¿no? O sea, eh, pensar en una idea radical como la idea que va a arreglar todo, pues es un poco como esto, ¿no? No dar por hecho esa como desilusión que va a traer también como esa idea que estamos introduciendo, o sí, ¿no? Como la parte de la democracia, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Creo que al menos también por ahí también lo puede entender un poco hacia el texto, pero sí, ¿no? O sea, como la idea de repetición y todo del goce, me queda claro, y también la parte de la mercancía. Ajá. Sí, digamos que la mercancía se sostiene, o el fetichismo de la mercancía se sostiene solamente a propósito del goce, de una condición gozosa de la humanidad también. Bueno, yo creo que Felipe también quiere comentar algo. Sí. Y algo que ahí también tengo un poco, siempre tengo un poco de duda en ese sentido, es igual en el goce no hay como tal una satisfacción o un placer, por lo que yo he entendido, o no en el sentido que nosotros lo vamos comprendiendo, ¿no? En un sentido de pues, no poder parar, ¿no? Hace poco han estado plasmando han estado plasmando todo de publicidad de Mercado Libre, de que ahora las entregas ya no es mañana, ¿no? El eslogan es ahorita. Ahorita es ahorita, pone. O ahorita, 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 ahorita. En el sentido de que eh, eh, anteriormente, y no hace tanto tiempo, pedir algo por internet, una daba un poco de miedito, ¿no? Como que tal vez te estafan, no llega nada. La otra era que tardaba mucho tiempo, tardaba 3 semanas, un mes, y era un martirio la espera, ¿no? Te levantabas, te asomabas por la ventana casi casi a ver si ya había llegado tu paquete. Y era algo bien emocionante, al menos a mí me gustaba mucho el que no, el tener esos días de tanta espera. Cada vez se han vuelto más cortos, hoy te llega el día siguiente, hay veces que incluso pues en el mismo día te llega. Hoy justamente la publicidad es el que cuando lo pidas te llegará en el día, ¿no? Y como en Estados Unidos ya están los drones, donde tú lo compras en Amazon y el drone te lo trae, ¿no? Casi de inmediato, ahí está. Es algo impresionante como esa capacidad de espera es algo que se ha ido eliminando, ¿no? Y es común escuchar cómo es esta cuestión de, te preguntan, ¿no? Si pueden llamarte a cualquier hora para, para responder o si pueden tener una sesión o una consulta a cualquier hora. Y hay veces que sí, hay veces que, pues, que hay ciertos casos que no. ¿No? Y,
Y hay gente que se molesta mucho, hay gente que incluso no se queda, hay que buscar otros enfoques donde justo se pueda reservar la sesión y el- la consulta cuando se necesita, ¿no? Ya sea en la misma semana, ya sea un mes, o sea, esta cuestión como de más consistencia, ¿no? De ser más constante, de que también estas cosas llevan más tiempo, se ha ido cada vez dificultando más para todos nosotros. El que incluso, ¿no? El poder aprender algo conlleva tiempo, ¿no? El poder leer un texto de este tipo conlleva tiempo, conlleva contexto, conlleva esfuerzos, un poco de frustración, ¿no? De no poder comprender nada en momentos. Y, y que aún así se siguen quedando cosas sin... Las cosas no quedan claras, ¿no? Y, y como eso es fundamental, porque eso abre justamente la puerta. Si las cosas hubieran quedado claras, por así decirlo, tal vez en el círculo pasado de Althusser, entonces tal vez ya no tenía tanto sentido el que nosotros estuviéramos aquí hablando de esto. Quedan aún muchas dudas. Entonces, creo que esta idea, yo no conocía justamente el concepto de sujeto transcendental kantiano. Eh, Gracias por explicarnos de una forma bueno, más clara. Eh, um, y sí, de hecho me vienes llegas a buen momento porque hoy se me estaba yendo las ideas. No, no, lo que dije del goce es una cosa muy parcial, como muy esquemática, como en términos de ahorita poder como plantear una pequeña base, ¿no? Pero eso nos llevaría mucho tiempo trabajarlo y muchos textos. Yo me he encontrado con un texto, puedo calificar de maravilloso, de Néstor Brownstein, que se llama justamente así, el goce, un concepto lacaniano, ¿no? Y que va a rescatar allí, pues, pues, mucho de la originalidad del pensamiento de Lacan, porque ciertamente en términos de goce, ¿no? Conceptualmente no es algo que esté presente en Freud, ¿no? Freud sí pensaba, si bien hablaba de una mezcla pulsional entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, sí planteaba o sí pensaba que podía superarse ese antagonismo, ¿no? Desde la perspectiva propiamente lacaniana, particularmente a propósito del goce, es un antagonismo que no se puede solucionar, ¿no? Pero eso que habría, creo que si queremos como ubicar las coordenadas del goce en un sentido teórico y clínico, como consistentemente, habría que trabajar todo ese libro de Brownstein, ¿no? El goce, un concepto lacaniano, ¿no? Pero iría por ahí. Sí, lo que digo ahorita es muy parcial, porque realmente no es nada fácil articular algo coherente a propósito del goce, porque claro que también los lacandones tienden a abusar del goce, ¿no? Entonces todo el tiempo todo remite al goce, entonces la interpretación y la intervención también queda como bastante mutilada, ¿no? Si remitimos a un solo concepto, ¿no? Pero bueno, iría por ahí. Claro, de hecho, hace no mucho, creo que hace como 2, 3 círculos, justamente surgió una situación similar, ¿no? Dudas similares con respecto al goce, con respecto a cómo entenderlo. Y sí, es algo complejo, de hecho sería bien interesante justo trabajar ese texto. De hecho, ya lo encontré, si quieren al rato lo comparto en el grupo. Entonces, eh, sí, o sea, que queda como una cuestión de que más bien es algo que aún hay que entender, aún hay que trabajar, comprender como estos textos, ¿verdad? El último capítulo que mandaste, mujer, ese yo sí no lo pude, ya no me dio tiempo. Pues me parece que Entonces, justamente viene muy de la mano, ¿no? O sea, de lo que estamos platicando, por lo que yo entendí, porque habla de la patología, ¿no? De que, ¿cómo se dice? De hecho menciona, ¿no? Que Marx, eh,
inventó el síntoma, o bueno, Lacan menciona eso, ¿no? Que Marx inventó el síntoma y creo que por lo que entendí, ahorita tiene mucho que ver con esto, esta situación de estar constantemente recurriendo como a la cosa, a la forma, engañándonos como pensando que eso nos va a completar, eh, crea como esta reacción patológica de lo que comentaba Olarte, ¿no? Como de esta moneda me va a satisfacer y después la otra moneda también, y al final es esto, ¿no? Como que no se llega realmente a la parte profunda. Creo que eso también es algo de lo que tenía que ver, pero bueno, no sé también qué pensó Olarte, ¿no? Creo que el problema no está en que no se alcance, en que no se alcance la satisfacción. El problema está en que se niega la decepción, ¿no? Entonces ya caemos ahí con gente feliz, comprometida con la felicidad, ¿no? Esta gente que su mundo se está, pues muchos pacientes, ¿no? Su mundo se está desmoronando y no pueden más que ser felices en ese mismo sentido de que están ideológicamente atravesados por esta, ya ni siquiera necesidad, sino por esta inercia de negar la decepción. El punto es, y la apuesta vital sería, vivir, vivir o seguir viviendo a pesar de la decepción, porque la decepción, si lo pensamos, es también imaginaria. No sé, hay ya por una parte ya avanzada, que según yo, había que leer hasta la 49, ¿cierto? Sí. Sí. En el último apartado, bueno, el último fragmento de el apartado de inconsciente de la forma, el inconsciente de la forma mercancía, Ujú. creo que hay una parte que podríamos recuperar como para ir como acotando esto, ¿no? Me permito leerla. Dice, esta es probablemente la dimensión fundamental de la ideología. La ideología no es simplemente una falsa conciencia, una representación ilusoria de la realidad. Es más bien esta realidad a la que ya se ha de concebir como ideológica. Ideológica es una realidad social cuya existencia implica el no conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia. Es decir, la efectividad social cuya misma reproducción implica que los individuos no sepan lo que están haciendo, ideológica no es la falsa conciencia de un ser social, sino este ser en la medida en que está soportado por la falsa conciencia. Hemos llegado finalmente a la dimensión del síntoma porque una de sus posibles definiciones también sería una formación cuya consistencia implica un cierto no conocimiento por parte del sujeto. El sujeto puede gozar su síntoma solo en la medida en que su lógica se le escapa y en la medida en que el éxito de la interpretación de esa lógica es precisamente la disolución del síntoma. Creo que acá esto parece que está muy enredado, pero realmente es como un punto súper claro y muy, vamos, muy consistente de Zizek, ¿no? Ideológica no es la falsa conciencia, sino un ser social, ¿no? No es la falsa conciencia de un ser social, sino el ser en la medida que está soportado por la falsa conciencia, ¿no? ¿Cómo? A ver, yo creo que una manera o como podríamos ubicar bien cómo es que el ser se soporta en esa falsa conciencia es justamente comprender la dimensión imaginaria del yo. El yo es imaginario, ¿sí? Es imaginario, ¿por qué? Porque simplemente se constituye a partir de todas las imágenes que fueron depositadas a lo largo de nuestra biografía. Entonces, todos nosotros, todo sujeto, ¿sí? Está soportado por esa falsa conciencia. Esa falsa conciencia es justamente la construcción propia del yo. No es que el yo
esté engañado, el yo es engañado. Asimismo, no es que el sujeto esté angustiado, el sujeto es angustiado, ¿sí? Creo que allí de fondo hay como planteamientos lacanianos muy fuertes, ¿no? Y que aquí Zizek traduce a partir justamente de la ideología me parece, con una forma muy clara, ¿no? No sé qué piensan ustedes de ese apartado, que me parece que es tal vez lo más, hasta lo que se ha leído, el punto más nuclear de lo que ha trabajado hasta aquí Zizek en este primer capítulo. Es un poco lo que hemos estado como platicando y abarcando, ¿no? El hecho de que ¿qué tendría de malo justo caer en estas situaciones? El considerar que la angustia no puede ser eliminada, el sostener una falsa conciencia, un yo imaginario, no tiene en sí nada erróneo, al contrario, ¿no? Si se le rasca demasiado, puede justamente disolverse, ¿no? No se trata de vivir con la claridad exacta, no se trata de vivir plenamente feliz, sino de sufrir menos, de tener más, esa oportunidad de momentos más alegres y que solo surge esa oportunidad de tener momentos más alegres a partir de eh, reconocer que hay unos no tanto, que al contrario, creo que son los que más van predominando, los que son difíciles. Y a veces puede sonar como algo simple, ¿no? A veces puede sonar como, pues ya, aquí hay otra fórmula para sentirse mejor, para sentirse bien. Pero no, incluso ya para ir cerrando, por mi parte, ¿no? Al estar escuchando hablar ¿no? Y estar tomando apuntes, iba a poner esta cuestión de el yo no es que esté engañado, sino el yo es engañado y tuve que tacharlo porque justo escribí, el yo está engañado. Entonces creo que ahí tuve mi desliz, ¿no? El, como si como si se pudiera estar de una forma distinta. Bueno, creo que un poco lo que yo llegué como a captar ahorita del último es esta parte de la falsa, la falsa conciencia de un ser social sin que es, ¿qué dice? Sino este ser en la medida en que está soportado por la falsa conciencia. Un poco como lo que me viene a la mente es, ok, está bien, ahorita estamos platicando de cómo el sujeto, ¿no? La persona es, ¿no? Engañado, ¿no? O sea, vive así, o sea, así existe, no hay manera, ¿no? De librarse de esa parte. El problema es como socialmente, ¿no? Estructuralmente, no se pone como él solito ese velo, es como, o más bien como que no se habla de eso estructuralmente, socialmente, como para que justamente el sujeto se permita, ¿no? Gozar de esa, como de ese velo, ¿no? Que tiene, porque obviamente quitárselo causaría mucha angustia. Eh, y el síntoma, por lo que entiendo, entonces no es lo personal de esa desilusión, digo, de esa como idea, ¿no? De esa fantasía, sino más bien lo sintomático es la estructura que no permite o no deja ver al sujeto ir más allá de, de eso. Y pues bueno, creo que eso fue lo que al final entendí. No sé si realmente esté bien, no sé, igual me hice muchas bolas, pero creo que por ahí va un poquito, ¿no? La idea, creo, me parece. Sí, yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, digamos, despatologizar al sujeto, ¿no? Reconociendo la estructura patológica que representa el capitalismo que nos atraviesa. Creo que eh, la cosa tendría que ir por ahí, ¿no? No puede haber un análisis, ¿no?
o un sujeto no puede cursar un análisis y seguir siendo capitalista, ¿no? Creo que va por ahí también. Ok. Yo aquí lo dejaría, no sé usted. Sí, yo igual, la verdad ahorita no me viene a la mente como algo para continuar. Creo que al final, pues es eso, ¿no? Y creo que un poco platicando Felipe y yo, ¿no? Cuando nos vimos, igual también para ver la parte de lo del círculo, pues es imposible, ¿no? Abarcar. Creo que al menos a mí me despertó muchísima curiosidad por seguir leyendo el libro, ¿no? Y pues profundizar más. Era muy complicado, ¿no? Abarcar todo en una sola sesión, pero creo que al menos como para dejarnos como esa cosquillita, ¿no? Al menos a mí, que yo no lo he leído completo, pues me encantó, ¿no? O sea, creo que, como les decía al principio, ¿no? Me parece que es muy importante no dejar de lado esta parte, ¿no? Yo me acuerdo mucho en la universidad que no, tenía un maestro que decía siempre esto, ¿no? Un buen psicoanalista empieza siendo psicoanalista, pero siempre termina en lo social. Y creo que tiene algo que ver, ¿no? Justamente por eso, lo que decía al final, el arte de una persona que sea psicoanalizado no termina siendo, o sea, no puede seguir siendo capitalista, ¿no? O sea, hay algo, ¿no? Dentro de esta parte de reflexión que hace muchísima falta. Y pues bueno, creo que al menos eh, a mí me deja como con muchas ganas de seguir leyendo al respecto. Obviamente, pues sí, creo que está interesante, ¿no? La parte complicada, ¿no? Que de repente podemos llegar a sentir así de no entender algo y todo. Pero a mí me gusta, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Creo que es algo necesario y pues bueno, no sé si alguien también quiera decir algo para cerrar ahorita. Me parece que pues con lo que comentamos ahorita ya es suficiente, pero bueno, también dejo el espacio abierto.